Vamos a empezar con una pregunta que se hizo Albert Einstein y que, la verdad, me vuela la cabeza cada vez que pienso en ella. A ver, dispara. Dijo algo como: ¿cómo es posible que las matemáticas, que son un producto de la mente humana, independientes de la experiencia, encajen tan increíblemente bien con los objetos de la realidad? Es que esa es la pregunta del millón. Pues precisamente en ese misterio nos vamos a meter de lleno hoy. En lo que un premio Nobel, Eugene Wigner, llamó la irrazonable eficacia de las matemáticas. O sea, ¿qué demonios les da ese poder casi mágico? Es que para intentar responder a eso, pero todo se reduce a un debate que lleva siglos abierto. ¿Cuál? Las matemáticas se descubren o se inventan. Son como un continente oculto que los matemáticos van cartografiando, una realidad que ya existe. ¿O son más bien un lenguaje que hemos creado nosotros, una herramienta? Justo, una herramienta increíblemente potente que hemos inventado para ponerle orden al caos que nos rodea. ¿Descubiertas o inventadas? Vale, me gusta el marco. Empecemos por desgranar esa eficacia, porque por lo visto tiene como dos caras, ¿no? Sí, la primera es la más obvia. La activa, la llamaríamos. Es la que vemos con unas pocas ecuaciones como las de Newton, que de repente te explican el movimiento de los planetas, las mareas, la caída de una manzana. Todo, exacto. O piensa en las 4 ecuaciones de Maxwell. Reducen todo. Todo lo que se sabía sobre electricidad, magnetismo y luz a 4 líneas. Es una capacidad de síntesis brutal. Vale. Pero, y aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña, está la otra cara, la eficacia pasiva. Espera, ¿pasiva? ¿A qué te refieres con eso? Me refiero cuando un matemático en su despacho, por puro placer intelectual, ¿sabes?, se pone a jugar con conceptos que no tienen ninguna aplicación. Matemáticas puras, un juego abstracto. Eso es. Y décadas, a veces siglos después, un físico que está súper atascado con un problema del universo se da cuenta de que la solución estaba ahí, en el trabajo de ese matemático que solo se estaba divirtiendo. Vale, eso ya me suena más a brujería. Necesito ejemplos, porque así de primeras cuesta creerlo. Tengo varios, y son espectaculares. Fíjate en G.H. Hardy, un matemático británico de principios del siglo XX. Era un purista total. De los que se orgullecía de que su trabajo era inútil. Completamente. Llegó a escribir: ninguno de mis descubrimientos ha supuesto ni es probable que suponga la más mínima diferencia en el funcionamiento del mundo. O sea, un genio diciendo: mi trabajo es tan elegante que por suerte no sirve para nada. Menudo personaje. Pues la historia se encargó de dejarle en ridículo, claro. Resulta que uno de sus trabajos, un mero juego para él, se convirtió en la base de la ley de Hardy-Weinberg. ¿Qué es? Un principio fundamental en la genética de poblaciones. Y lo más irónico es que su investigación en teoría de números, la reina de las mates inútiles, acabó siendo, esencial para la criptografía en la Segunda Guerra Mundial. No me digas. Su trabajo ayudó a ganar la guerra. La pesadilla de todo purista, vamos. Que tu juego mental sirva para algo tan terrenal como la genética o el espionaje. Y hay más. Los antiguos griegos se pasaron años estudiando las elipses. Por puro gusto geométrico. Exacto. 2000 años después, Johannes Kepler está intentando descifrar el movimiento de Marte y ¡zas!, de una teoría sobre los átomos que resultó ser falsa. ¿Y cuando se descartó? Los matemáticos siguieron estudiando los nudos como una curiosidad abstracta, y de repente, hace unas décadas, los biólogos descubren que es la herramienta perfecta para entender cómo se enreda y desenreda el ADN. ¡Qué bueno! Y los físicos la usan en la teoría de cuerdas. Para, hay un caso que leí que me dejó helada. La constante de Feigenbaum. Ah, sí. Es increíble. Un físico en los 70, con una de las primeras calculadoras programables, se pone a jugar y ve que una serie de números siempre acaba convergiendo en el mismo sitio, 4,669. Y al principio nadie le hizo ni caso. Claro, parecía una simple curiosidad numérica. Pero es que luego se dieron cuenta de que ese número rarísimo aparece en la naturaleza por todas partes. Marca el punto exacto en el que un sistema pasa del orden al caos. Y da igual el sistema. Lo encontraron en el helio líquido, en la turbulencia de un río, en el goteo de un grifo. ¿Ves a lo que me refería con irrazonable? ¿Cómo es posible que un número que sale de una calculadora sea una constante universal? Claro. Estos ejemplos son el principal argumento para la gente que cree que las matemáticas se descubren, que son una realidad preexistente. Con estos ejemplos sobre la mesa, es muy tentador pensar que hay una especie de código fuente del universo escrito en matemáticas y que Kepler o Feigenbaum simplemente tropezaron con un trozo de ese código. Esa es la idea. El matemático Alain Connes lo dijo de una forma muy poética.
Los números primos son una realidad más estable que la realidad material que nos rodea. ¡Wow! Desde este punto de vista, un matemático no inventa, explora. La idea es sencilla. Si dos dinosaurios se juntan con otros dos, son 4 dinosaurios. Punto. Da igual que haya un humano para contarlos. La verdad, 2 más 2 es igual a 4 es objetiva. Vale, entiendo el atractivo de esa visión, la del descubrimiento. Es casi mística. Pero, ¿de dónde viene? ¿Quién fue el primero en pensar algo tan radical? Pues para encontrar el origen de esa visión, tenemos que viajar muy atrás, a la antigua Grecia, a una figura que era mitad científico, mitad líder de una secta, Pitágoras. Pitágoras, el del famoso teorema. Siempre lo imaginamos como un profe de mates, pero era mucho más que eso, ¿verdad? Muchísimo más. Para Pitágoras y sus seguidores, su lema era «El número es la esencia de todas las cosas». Y no lo decían en sentido figurado, ¿eh? Creían literalmente que el universo estaba construido con números. Vaya. Para ellos, los números no eran símbolos, eran entidades vivas, los ladrillos de la creación. ¿Y cómo llegaron a una conclusión tan bestia? Por 2 vías. La primera fue la música. Descubrieron algo que hoy nos parece obvio, pero que para ellos fue una revelación divina. ¿El qué? Se dieron cuenta de que las armonías musicales, los acordes que suenan bien, correspondían a proporciones de números enteros sencillos. Ah, claro. Si coges una cuerda y la divides por la mitad. Una proporción 1 a 2, tienes la misma nota una octava más alta. Si la divides en una proporción 2 a 3, una quinta perfecta. Para ellos, fue la prueba de que la armonía del cosmos era literalmente matemática. Entiendo. Vieron que algo tan etéreo y bello como la música obedecía a reglas numéricas y pensaron, esto tiene que aplicarse a todo lo demás. Exacto. Y lo llevaron al cosmos. Tenían un símbolo sagrado, la tetractis, un triángulo de 10 puntos. Para ellos contenía los secretos del universo. Creían que los planetas, al moverse, producían una música de las esferas basada en esas mismas proporciones. Suena a una visión del mundo muy ordenada, muy bonita. Demasiado bonita para ser verdad, imagino. Me lo has quitado de la boca. Pues sí, porque su universo, construido sobre números enteros y sus fracciones, se vino abajo. ¿Por qué? La leyenda cuenta que uno de sus discípulos demostró que había números que no se podían expresar como una fracción. El famoso caso de la diagonal de un cuadrado del lado 1. La raíz cuadrada de 2, un número irracional. Y eso fue un problema. Una catástrofe, ¿no? Total. Rompía toda su filosofía. Un número que existía en la geometría pero que no encajaba en su universo de proporciones perfectas. Fue un escándalo tan grande que se dice que al pobre hombre que lo descubrió, ¿Qué le hicieron? lo expulsaron y le construyeron una tumba como si hubiera muerto, por descubrir una verdad matemática. ¡Qué locura! Pero, a pesar de esa crisis, su legado es enorme, ¿no? Porque creo que ellos inventaron la idea de la demostración. Ahí has dado en el clavo. Más allá del misticismo, su contribución más importante fue esa, la insistencia en la demostración lógica, la idea de que una verdad matemática no se cree, se demuestra. Sentaron las bases de la disciplina. O sea que para ellos... Para ellos, la matemática no era una herramienta que usaba Dios. La matemática era Dios. ¿Vale? Esta idea de un mundo perfecto, matemático, divino, que es más real que el nuestro, eso me suena muchísimo a otro griego famoso, ¿A quién? a Platón y su alegoría de la caverna. Exacto. Es la conexión perfecta. Platón cogió esa semilla pitagórica y la convirtió en el centro de su filosofía. La alegoría de la caverna nos dice que el mundo que vemos con los sentidos es solo un juego de sombras, una copia imperfecta de un mundo de las ideas, que es la verdadera realidad. Y las matemáticas viven en ese mundo de las ideas. Precisamente, el círculo que tú y yo dibujamos en un papel siempre será imperfecto, pero ambos entendemos el concepto del círculo perfecto, una forma ideal que no existe en el mundo físico. Sino en ese reino abstracto. Y las verdades matemáticas, como que el área de un círculo es pi por su radio al cuadrado, son verdades eternas sobre ese círculo ideal. De ahí la famosa frase que dicen que tenía colgada en la puerta de su academia. Nadie entre aquí sin saber geometría. Totalmente. Para él, las matemáticas eran el lenguaje para entender esa realidad superior. Tenía otra frase que lo resume todo. Dios siempre hace geometría. ¿Y esto es lo que hoy llamamos? Platonismo matemático. La creencia de que los objetos matemáticos, los números, los teoremas, existen de forma objetiva, independiente de nosotros, en su propio mundo.
A ver, un buen ejemplo para entenderlo podría ser la conjetura de Goldbach. Esta dice que todo número par mayor que 2 es la suma de dos primos. Y nadie la ha demostrado aún. Claro, pero o es verdad para todos los números o es falsa. No hay más. Si alguien la demuestra mañana, no sentiremos que esa verdad ya existía, que solo la hemos descubierto. Ese es el argumento platónico en estado puro. Pero fíjate, incluso si aceptamos que ese mundo platónico existe, seguimos sin resolver el misterio de Wigner. Seguimos sin saber por qué nuestro universo físico obedece las leyes de ese otro mundo abstracto. Exacto. El misterio de la eficacia irrazonable sigue ahí. Vale, hemos explorado a fondo el bando del descubrimiento, con Pitágoras y Platón. Pero todo esto suena muy místico. Volvamos a la Tierra. ¿Qué pasa con la otra opción? ¿Qué pasa si las matemáticas son solo una invención nuestra? Esa es la gran contrapartida, y es igual de poderosa. El argumento principal es que las matemáticas son producto de nuestra biología y nuestro entorno. El matemático Michael Atiyah propuso un experimento mental. Genial. A ver. Imagina que la vida inteligente no evoluciona en la sabana africana, sino en una especie de medusa gigante que vive en mitad del océano. ¿Una medusa inteligente? Me gusta la idea. Este ser no tiene dedos para contar. No ve objetos discretos, solo un continuo de agua. Nunca ha visto una piedra ni dos árboles. La pregunta de Atiyah es, ¿habría desarrollado esta medusa el concepto de número? ¿Tendría sentido para ella el 1, el 2 o el 3? Pues diría que no. Si nunca has necesitado contar cosas, ¿para qué ibas a inventar los números? Es una idea potentísima. Claro. Sugiere que nuestras matemáticas son un reflejo de cómo son nuestros cuerpos y el mundo en el que vivimos. Tenemos 10 dedos, usamos un sistema de base 10. Vemos objetos separados, inventamos los números para contarlos. Exacto. Desde este punto de vista, el constructivismo, las matemáticas no son un código oculto. Son un lenguaje que hemos creado para describir el universo. Un lenguaje increíblemente bueno, eso sí, pero un lenguaje. Es como la gramática. Las reglas nos ayudan a ordenar el pensamiento, pero nadie diría que las oraciones subordinadas existen en un mundo platónico. Nadie, claro. Y hay otra visión dentro de este bando inventista, ¿no? La de los formalistas, que lo llevan todo un poco más al extremo. Sí, esa es la visión más radical. Para un formalista, las matemáticas son como el ajedrez. ¿Como el ajedrez? Sí. Tienes unas piezas, los símbolos, unas reglas de movimiento, los axiomas, y el objetivo es ver qué posiciones válidas, o sea, teoremas, puedes alcanzar. El juego no dice nada sobre la realidad. Es un sistema cerrado. Pero si es solo un juego, ¿por qué demonios funciona tan bien para describir el universo? Esa es la pregunta de Einstein. La respuesta de un formalista sería pura suerte. O mejor dicho, un proceso de selección. ¿A qué te refieres? Hemos inventado muchísimos juegos matemáticos. La mayoría no servían para nada en el mundo real. Pero unos pocos, por casualidad, encajaron muy bien. Y esos son los que usamos en física. Es una especie de darwinismo de las ideas matemáticas. O sea que no hay ningún misterio, simplemente hemos dado con el lenguaje correcto por puro ensayo y error. Es una explicación mucho menos romántica que la de Platón. Pero quizá más realista, sí. Es el gran choque de visiones. Por un lado, la idea de un cosmos matemático, eterno. Por otro, la idea de las matemáticas como la creación más sofisticada de la mente humana. Y la respuesta define qué es el universo y qué somos. Hemos pasado de la música de las esferas de Pitágoras a una medusa solitaria en el océano y un juego de ajedrez. El viaje es alucinante. Queda claro que no hay una respuesta fácil. Sigue muy viva esa tensión. Y para dejar una última idea en el aire que conecta con todo esto, pensemos en la idea de un multiverso. ¿La posibilidad de que existan otros universos con leyes físicas totalmente distintas? Eso es. Y la pregunta sería si en esos otros universos tendrían las mismas matemáticas. Exacto. Si un platónico tiene razón, la respuesta es sí. El teorema de Pitágoras sería verdad en cualquier universo. Pero si la medusa de Atiyah tiene razón, la respuesta es no. Un universo con 4 dimensiones espaciales podría dar lugar a unas matemáticas completamente distintas. ¿O a ninguna? O a ninguna. La pregunta de si 2 más 2 son 4 es una verdad universal o solo una verdad local de nuestro universo, creo que es una buena forma de seguir dándole vueltas a este misterio.